Muchas gracias, Anita. Y estamos junto a Néstor da Costa, que es especialista en sociología de la religión, porque mañana comienza el cónclave, o sea, los 133 cardenales especializados se van a reunir en la Capilla Sixtina para elegir el nuevo Papa. Así es, mañana comienza ese viejo rito. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Y un placer recibirlo. Un gusto es mío. Ya comienza desde el fallecimiento, ¿no? De un papa, empieza como todo un evento que se empieza a formular, ¿no? Más allá del cónclave, hay como una tradición desde que muere el papa, qué es lo que se hace con el cuerpo, qué es lo que pasa después, ¿no? Está todo reglamentado. Todo organizadito. Cuando muere el papa hay un procedimiento permiso para declarar su muerte. Claro. Después se rompe el anillo del pescador, que es el anillo del papa, como símbolo de que nadie puede ejercer la autoridad, y cesan todos los cargos importantes en Roma, menos 3. Uno es el camarlengo, que es el que se ocupa de todas las cosas administrativas del Vaticano. ¿El camarlengo siempre viene con un papa? Sí, el papa elige su camarlengo, nombra su camarlengo, que es el quien sustituye la parte administrativa mientras el papa no está. Ese proceso se le llama sede vacante y había un periodo de 20 días desde la muerte del papa hasta el comienzo del cónclave, que era lo habitual porque trasladarse a otros lados del mundo llevaba tiempo. Ahora se puede empezar el cónclave si están todos en Roma, en el momento que estén todos en Roma. Ahí está. ¿Y cómo se decide? ¿El Papa? Sí. Bueno, mañana empieza el cónclave y va a haber una misa de comienzo y después se cierra la Capilla Sixtina y hay la primera votación. La primera votación muestra candidatos, ¿no? Ya uno sabe, hay uno que tenga 30, uno que tenga 5, otro que tenga 1. Y hay muchos que no tienen ningún voto y ahí ya se descartan. Exactamente. Y la primera votación, se queman los papelitos, después sale humo negro, si no hay papa electo. En la primera votación es muy difícil que se elija. En la segunda, que es al otro día, de mañana y de tarde, se vota 2 veces cada vez. Entonces, en la primera votación de la mañana, seguirán viendo quiénes tienen adeptos y quiénes no. En la tercera lo mismo, y así hasta que haya una mayoría de 2/3, o sea, 89 de los 133 tienen que votar al papa. Si esto se prolongara después de 34 votaciones, solo se puede votar a los 2 más votados en la última. Ahí está, o sea, se va como reduciendo... Se va como reduciendo el escenario y también los cardenales van evaluando lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, qué tipo de papa quiere cada grupo de cardenales. ¿Y negociaciones? Negociaciones, sí, a ver, me imagino yo que el momento que se enteraron que murió el papa ya empezaron las negociaciones. Porque se define qué rumbo toma la Iglesia, qué acentuación le da este Papa a la Iglesia Católica. Ahí está. Una pregunta quiero hacer sobre eso. Porque este Papa fue muy controversial en cuanto a expandió un poco la Iglesia. Sí. O sea, ese fue lo primero que él hizo. ¿Cuánto incide la cantidad de cardenales que nombró el Papa Francisco, que fueron 8 de cada 10, los nombró Francisco? ¿Incide eso en el rumbo que la Iglesia puede tomar? Puede incidir y puede que no, porque no los nombra a todos por su cercanía a él. A otros los nombran aunque piensen cosas distintas. Ahí está. Aunque piensen opuesto a él. Y eso hay. Conocemos cardenales que nombrados por él que estaban muy en desacuerdo con él. Entonces no hay una fidelidad automática entre los nombrados por él. Ahí está. Tampoco me imagino que el grueso de los nombrados por él, o una parte importante, estará muy contento si se vuelve mucho atrás. Ahí está. Porque hablábamos recién de la política, que antes era mucho más político. Ahora creo que está apuntando a la Iglesia, más a traer a la Iglesia otra vez a los fieles. Sí, estos días previos entre el cónclave que están sucediendo, suceden las congregaciones generales, que son reuniones de los cardenales donde debaten homilías, charlas, donde van fijando posiciones, acentuaciones, qué momento de la Iglesia estamos, qué tipo de papa tenemos, uno como este, otro como el otro. Uno más moderado, uno más conservador, uno más rígido en las normas, etc. Entonces, eso está en juego permanentemente. Algunos, nombrados por Francisco, serán muy de la línea de él y otros no. Decididamente no lo son. Pero como dice Aldo, ¿se puede retroceder en lo que se ha avanzado? Siempre se puede retroceder en la humanidad, lamentablemente. Sí, se puede. A ver, Está muy ortodoxo. A priori, uno diría que sería muy difícil volver a un papa muy ortodoxo, un papa tipo Juan Pablo II, ¿no? Pero la posibilidad está. Y cuando se empieza a votar y los votos empiezan a irse para un lado y para el otro, y supongan que no encontramos, o lo encuentran, entre quienes están siendo los mayoristas, llegar a una mayoría de 2/3, quizá aparezca un tercero, como fue Juan Pablo II. Ahora,
cuando empieza a suceder esto, ¿no? De las votaciones, que se vienen las votaciones, ¿no? De los cardenales, siempre aparecen nombres, ¿no? Siempre. Y en lo que se dice en la vuelta, digamos, es que no va a demorar mucho en elegirse este papa. ¿Por qué sería eso? Mirá, los últimos dos papas se eligieron rápido. Porque el mundo cambió mucho. Y hoy estamos todos con el celular esperando a ver quién es el papa. Claro, estás leyendo y viendo lo que Fíjate hace. que en otra época se anunciaba la elección de papa por un humo blanco, Sí. ¿no? Se sigue usando como tradición. Sí. como tradición simbólica. Pero sí, era por el humo que Roma sabía que había un nuevo papa. Hoy el mundo tiene todas las televisiones allí, Twitter, lo que sea, en el momento. Y que pasar un periodo largo sin elección de papa podría ser un símbolo de mucha división y que a ninguno de ellos les gusta. Y de mucha pelea interna. Entonces no sabemos cuándo va a ser. Pero todo tendría a pensarse que yo creo que más de 3 días. 3 días. Como mucho. ¿Como mucho 3 días? Yo creo que va a ser en menos, pero probablemente es como mucho 3 días. Claro, que como dice Eli, porque recién hablábamos que llevaba días, se volvía a votar, pero en 3 días ya es 3 días son 13 votaciones. Sí, claro. Sí, además, a ver, las redes sociales mismo del Vaticano comunican todo instantáneamente. En el momento, claro. ¿no? Hablando de esto de la velocidad de la información que antes no existía y que ahora la tenemos a la mano. En el siglo XI hubo un papa que demoraron 2 años y 9 meses en nombrar. No, claro. Ahí cuando la gente los metió bajo llave y le sacó el techo y no les dio más comida para que resolviera, pues ya van 3 años sin... Sí, obvio. Una pregunta muy particular esto, según tu opinión, ¿no? Sabemos que los cardenales italianos son mayoría, los italianos. Hay mayoría de cardenales, ¿no? No, ahora los italianos son 17. Por eso, en 17. 133. De los 100... ¿Son la mayoría ellos? No. No hay ningún continente que tenga mayoría, ya no solo país. Los italianos, fíjense, el primer cardenal fuera de Europa que participó en un cónclave fue a principios del siglo XX, 1904. Hoy, hay cardenales de 71 países. Es mucho más diverso. Y los italianos son 17, que son bastantes, como país, pero con todos los europeos nos suman 53. Ahí está. No tienen mayoría. Incide un poco lo de Roma, lo de Italia, en estos cardenales. ¿Y qué concepto ellos? ¿Son más conservadores todos? ¿Ese sector? No. Los cardenales son un mundo diverso. Hay quienes los clasifican en los más rigoristas y tradicionalistas, los más abiertos al diálogo con la cultura actual, y después en el medio escalas de más de acuerdo con una cosa, más con otra y más del medio. O sea que no hay una polarización clara, blanco y negro. Claro. Ese mito de que porque son italianos son más conservadores. No. Y Juan XXIII y Pablo VI no eran precisamente conservadores, eran italianos. Claro. Lo que pasa es que se perdió la tradición de que Italia controlaba. Claro, ahí está. Ahora no la controla ningún país. Y estos papas, sobre todo Francisco, han llevado el voto al mundo entero. Un país como Mongolia, que tiene 1.500 católicos, tiene un cardenal. Eso era impensable en el pasado, ¿no? Ahora, la organización previa, digamos, en lo que tiene que ver en la convivencia, ¿ellos hablan durante estos días? Nadie no tienen impedido hablar. Lo que no pueden hablar desde el momento que hacen el juramento, al ingreso del cónclave específicamente. A la Capilla Sixtina. En la primera votación, a partir de ahí no hablan más. Cesa, no se puede decir a quién se votó, no se puede, supuestamente esa es la norma. Pero el tiempo previo es impensable que no hablen. Claro. Es impensable. ¿Y qué posibilidades tiene Uruguay de que Sturla sea papa? Yo creo que muy bajas, porque tiene la misma probabilidad que cualquiera, pero no es una figura de relevancia mundial que uno Tienen que diga, tener como una situación activa, ¿no? No, todos tienen activa algo porque tienen en Roma, pero algunos son líderes natos, otros representan... más, después de un papa latinoamericano, me cuesta creer que haya otro latinoamericano, puede ser. Pero me cuesta creer. Ustedes saben que papa puede ser electo cualquier católico, ¿no? No solo cardenal, ni siquiera cura. ¿Qué hay de eso de que un vaticinio que puede haber un papa de color? ¿Por qué no? Ya hubo, ya hubo, pero hace 1600 años. ¿Por qué no? Los dos candidatos que suenan de color, uno es muy rigorista y el otro, y otro es un poco más abierto. ¿Por qué no? Habrá que ver en las votaciones, en las reflexiones previas, primero, a qué consenso llegan los distintos grupos. Y después cuando son los hechos, uno
puede pensar que yo tengo 30 votos a favor y cuando llega el momento de votar tengo 4. Sí, sí, Claro. sí, sí. Y la realidad es la realidad. Sí. Néstor, te queremos agradecer la Muchas visita, gracias. obviamente que es Qué súper tema, interesante y queremos por favor. seguir hablando un montón con vos. Mañana comienza el cónclave, vamos a ver si en 3 días, como está estimado más o menos, puede ser, o menos, tenemos nuevo papa y sale humo blanco Sí. por esa bien. chimenea. ¿Y de qué congregación es? Sí, sí. Porque Francisco fue franciscano, ¿verdad? No, era el primer jesuita. Perdón, jesuita. Y vamos a ver de qué congregación corresponde. Vamos a ver. Néstor, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, Nosotros por nos favor, vamos un al gusto móvil acompañar. rapidísimo con Yulay.